Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes una vez más. Agradecidos al Señor por este tiempo precioso que el Señor nos da en su amor y en su misericordia. Qué buenos estos tiempos que Dios nos está permitiendo. Esta forma tan especial de Dios en amor, estarnos atrayendo hasta su corazón por medio y a través de su maravillosa y preciosa palabra. Hoy vamos a continuar entonces desarrollando un tema especial, precioso del corazón de Dios. Y vamos a encomendarnos a Él, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos dé la alegría de poder estar atendiendo el ruego de su corazón. Vamos a estarle pidiendo al Señor que nos dé la alegría de poder estar acercándonos una vez más a lo más íntimo de su ser, a lo más precioso de su corazón maravilloso. ¿Qué tal si ahí donde usted se encuentra y desde luego saludando a la iglesia que se reúne en casa? ¿Qué tal si estamos orando a Dios? ¿Qué tal si le damos gracias al Señor? ¿Qué tal si le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a poder ir percibiendo el destino y el propósito para el cual cada uno de nosotros fuimos creados? Bueno, muy bien, ahí donde usted se encuentra entonces y las personitas mientras se van sumando a esta transmisión, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos dé la alegría de poder estar comprendiendo todo lo que el Señor quiere y poderlo estar aplicando este tiempo a las diferentes áreas de nuestras vidas, porque realmente lo que interesa es esto, preciosa iglesia del Señor, que todo lo que Dios nos vaya hablando a nosotros, que todo lo que Dios nos va regalando por medio a través de su palabra, podamos nosotros estarlo abrazando y podamos estar caminando en pos del corazón del Señor y en función de ese Padre precioso y maravilloso, ir teniendo la claridad, como se nos hablaba ayer, de dónde nos encontramos nosotros a la hora de estar ministrando al Señor. Y nos dimos cuenta acerca de ministrar para Dios. Recuerden, ministrar con Dios y ministrar a Dios. Y entendimos que de las tres partes a la hora de ministrar y de servir, nada se puede comparar realmente a la hora de estar delante de la presencia de nuestro Dios eterno en gloria. Y creo que aquí es donde nosotros necesitamos pedirle mucho al Señor que nos ayude, iglesia hermosa de Dios, porque aún tú y yo podemos estar en la meditación de la palabra, que es súper vital e importante, pero Dios está demandando de tu vida y de la mía poder estarnos presentando delante de Él, ¿sí? Que Dios nos ayude, que Dios nos haga conscientes a nosotros de poder estar inquiriendo delante de su presencia. Padre, queremos darte a ti muchas gracias esta tarde preciosa, maravillosa que nos das. Gracias, Padre, por el nuevo día que tú nos permites, Dios mío. Gracias, Señor, por esta tarde que va en camino, Dios eterno de la gloria. Pero gracias también, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por el deseo que está en ti, Señor, por el anhelo que está en ti, bendito Padre Celestial. Gracias por llamarnos a estar contigo, Dios eterno de los cielos. Gracias por atraernos en pos del corazón tuyo, Padre, en pos de la presencia tuya, bendito Dios eterno de la gloria. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, una vez más para ti, precioso Padre Celestial. Aquí estamos para decirte que te necesitamos, Señor, y aquí estamos, Dios eterno de la gloria, para pedir como siempre tu instrucción, tu guía, tu dirección. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos estás llamando, Señor. Cuál es la riqueza de la herencia entre los santos. Cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Y despierta en nosotros, Dios mío, ese deseo y ese anhelo para poder presentarnos delante de tu presencia, para poder pasar tiempos contigo. Bendito Dios glorioso y maravilloso. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, en el nombre maravilloso y precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia preciosa de Dios. Nuevamente un saludo para todas las personas en esta tarde, aquellos que están llegando a la transmisión. Un gran abrazo y vamos a continuar entonces nosotros desarrollando todo esto que tiene que ver con la prioridad correcta. Y nos decía el Señor ayer en toda esta enseñanza preciosa que Dios nos permitió a nosotros, el poder entender y el poder comprender que cuando se toman decisiones y se hacen elecciones, nosotros necesitamos comprender la motivación o la prioridad que está al interior de nuestros corazones. ¿Sí lo recuerdan? La prioridad lo que va a hacer es mostrarnos después los resultados de todo lo que nosotros quisimos o de todo lo que nosotros elegimos. Si la prioridad es correcta, y cuando se habla de la prioridad correcta,
ya entendimos que se habla es de la importancia de estar ministrando no para Dios, no con Dios, sino a Dios. Ministrar para Dios, recuerda, tiene que ver con hacer cosas para Él, que dijimos que pueden ser buenas, dijimos que pueden ser legítimas, ¿te acuerdas? Dijimos que esas cosas pueden ser auténticas, pero también Dios nos hizo entender que el riesgo que se corre a la hora de estar haciendo ese tipo de cosas para Dios es que nos estemos desgastando tanto, digamos, cansando tanto, humanamente hablándolo, ¿sí? Que nos vamos apartando y nos vamos distrayendo de la esencia de nuestro llamado. Habíamos dicho también que el riesgo que se corre también en este servicio de ministrando para Dios es que uno pueda caer en legalismo y entendamos que lo que estamos haciendo para Dios lo estemos casi que asemejando al fundamento. Y recuerda que el fundamento no es hacer cosas para Dios, el fundamento es Cristo Jesús. ¿Listo? Eso Dios ayer nos lo estaba dando a conocer, nos lo recordaba. Y cuando se ministra con Dios, lo que Dios nos enseñaba era que el aspecto y este servicio es casi como ver a Dios como un socio. O sea, me acerco, pero a cambio estoy esperando algo. Vengo delante del Señor, hago algo para Dios, pero a cambio estoy buscando un beneficio, ¿sí? O sea, si yo ofrendo, entonces estoy esperando algo. Si yo hago algo con Dios, entonces estoy esperando que Dios realmente me conteste a mí en ese sentido. Y dijimos que no es malo en sí mismo, pero a la hora de servir y ministrar a Dios, tiene que ver con estar percibiendo su corazón, tiene que ver con estar percibiendo su fragancia, su presencia, porque es lo que le va a traer transformación al interior de cada una de nuestras vidas. Estuvimos hablando también, esto es un pequeño recorderis para que entremos en lo que Dios quiere, que la revelación es verdadera en una vida mientras nosotros podamos estar en una íntima comunión con el Señor. Entonces nos dimos cuenta que el resultado de una verdadera o de la verdadera revelación en nosotros es debido a la íntima comunión que podamos estar nosotros desarrollando con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Quiero entonces en esta tarde que me acompañe por favor al libro de Éxodo, capítulo número 34. Y vamos a estar viendo en Éxodo 34 los primeros 10 versos que se encuentran allí, por favor. Dice Éxodo 34 del 1 al 10. El Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Muy bien, iglesia. La palabra de Dios está bendecida. Bendito el Señor por todo esto. Muy bien. Hemos estado entonces analizando lo que tiene que ver con la prioridad correcta en el corazón del pueblo del Señor. Cuando se habla de la prioridad correcta, ya el Señor nos enseñó que es
el servicio de estar ministrando a Dios. En otras palabras, el tiempo de nuestra relación íntima y personal con Dios. Creo que nosotros como pueblo del Señor podemos estar muy atentos de muchas cosas en nuestras vidas. Podemos estar atentos de estar haciendo, como ayer el Señor nos mostraba, actividades, y que ellas pueden ser no malas en sí mismas. Esas actividades y esas cosas buenas, muchas veces el riesgo que se corre es que nos van separando a nosotros y nos van distanciando, y muchas veces nos anestesian a la hora de nosotros exponernos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados, necesitamos estarle pidiendo al Señor que nos haga muy conscientes de estos tiempos de comunión íntima con el Señor. Porque aún este momento de transmisión, que es un regalo de parte de Dios, nosotros no lo podemos tener como comunión íntima. O sea, gracias al Señor por estas transmisiones, porque lo que hacemos es que el Señor nos recuerda por su palabra cómo es la manera que nosotros necesitamos realmente de estarnos acercando al Señor. Cuando estamos escuchando los encuentros con Jesús, gloria al Señor, porque son herramientas que nos van a servir a nosotros. Pero el Señor está hablando de una comunión íntima, la de tu corazón, a solas con Dios, la de tu ser interior, a solas con el Señor. ¿Sí? De eso se trata. No solamente son estos espacios, o sea, estos espacios, gloria al Señor por ellos, cuando tú estás escuchando la palabra a través de estas transmisiones, a través de otras transmisiones donde sé que hay personitas que se conectan a escuchar a otros predicadores. O sea, gloria al Señor por eso. Pero Dios está esperando ver de cada uno de nosotros lo que es ministrar a Dios, pasar momentos a solas con el Señor. Muy bien, iglesia. Entonces, cuando el pueblo del Señor está buscando en oración y a través de meditar en la palabra al Señor Todopoderoso para conocerle a Él, estamos nosotros en el punto más alto, podríamos decirlo, de utilidad a la hora de servirle al Señor. O sea, nada importa más que esto. No importa lo que tú puedas hacer, y esto ya tienes la madurez, ¿sí? Para que tú lo puedas ir comprendiendo en tu corazón. Nunca vas a ser más útil para el Señor a la hora de servir y ministrar que cuando estás delante de la presencia del Señor. O sea, en las cosas del Espíritu no es lo que yo haga para Dios. Recuerda que este es un subproducto, ¿sí? Este es el resultado totalmente de algo que vamos a estar considerando en este tiempo. O sea, nada se compara, nada debería de compararse a los momentos de comunión íntima que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Nada se puede comparar realmente a ello. ¿Listo? Entonces, no importa lo que tú hagas, y oro a Dios para que haya madurez para recibir esto. Sí, nunca vas a ser más útil para el Señor que cuando tú estás delante de la presencia de Dios, en un tiempo de oración, en un tiempo a solas con Él, abriendo el corazón al Señor, exponiendo todo tu hombre interior hacia ser glorioso y maravilloso. Te recuerda que hemos estado hablando acerca de servirle al Señor o de ministrar al Señor. Entonces, este ministerio realmente va, digamos, como a fluir cuando haya una comunión vital con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir aprendiendo cada vez más y más el secreto de estar ministrando a Dios para que nuestro tiempo de servicio al Señor o de ministrar al Señor se pueda expandir y nuestra esfera de influencia se pueda también ensanchar, pero que se pueda ensanchar ante cualquier otra cosa, que se ensanche nuestro corazón, más que cualquier otra cosa, preciosa iglesia de Dios. Entonces, nosotros necesitamos comprender esto del corazón del Señor. Muy bien, en el texto que nosotros leímos de Éxodo capítulo número 34, nosotros nos dimos cuenta de algo muy especial del corazón del Señor allí en su palabra. Y el Señor le está diciendo algo a Moisés, que Moisés fuera y que subiera al monte. Sí, recuerda que eso nos lo dijo el Señor ahí en Éxodo 34, que se alisara 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó con las primeras tablas? Cuando tú te devuelves, en Éxodo 32 está la historia del becerro de oro. Ya sabes qué fue lo que sucedió. El pueblo se quedó, digamos, como allí en el valle. Y Moisés, la orden de Dios es que suba delante de él, porque el Señor lo que le va a entregar es sus leyes.
le va a entregar sus mandamientos, le va a entregar al pueblo la manera correcta para que ellos caminen y para que ellos estén sobre la faz de la tierra. Pero tú y yo ya sabemos qué fue lo que pasó. El pueblo vio que Moisés no bajaba y entonces se armó un grupo allí de personas. Yo le digo a esto líderes heridos. Y qué peligro es una persona que tiene un potencial tan grande de parte del Señor, pero que tiene heridas no sanas en el corazón. Ese grupo de gente normalmente tiende a formar grupos. Y forma un grupo para poder entonces ensañarse en contra Aarón, que recuerda era el sumo sacerdote para aquel tiempo, el que Dios había establecido y el que Dios había determinado. Entonces empezaron con él, sí, haciéndole entender de que Moisés ya no, que dónde estaba, que el pueblo realmente necesitaba un Dios que los dirigiera, un Dios que los guiara a ellos. Y fue tanta la presión de este pueblo que ya nos dimos cuenta que fue lo que hizo Aarón. Aarón lo que hace es construirles y levantarles un becerro de oro, y ellos asumieron que ese era el Dios que ellos necesitaban. Pero quiero que veas aquí en Éxodo 34 entonces, que Dios nuevamente le dice, ya sabes lo que pasó en Éxodo 32, ¿no? Vino un juicio de Dios y fue muy fuerte esto. Ahora en Éxodo 34 ya Dios le está dando una experiencia tremenda a Moisés. Le dice lógicamente que se alice las 2 tablas como las primeras y que subiera. Pero hay algo muy extraordinario que está sucediendo allí y que lo vamos a ir viendo entonces en esta tarde al estar pasando estos minutos. Moisés conocía el secreto. O sea, Moisés sabía de qué se trataba. Sí, Dios lo fue llevando a este hombre. Él pasó mucho tiempo en el monte con Dios. Tú te das cuenta, en Éxodo 32 vamos a estar encontrando a Moisés en el monte consiguiendo lo que el pueblo necesitaba. Escúchame esto, por favor. En Éxodo 32, Dios llama a Moisés y Moisés se encuentra en el monte con Dios. Y lo que está haciendo Moisés es consiguiendo de parte de Dios lo que la gente necesita. ¿Qué era lo que necesitaban las personas? Necesitaban la importancia de aprender a ministrar a Dios, de estar en su presencia, ¿sí? Entonces, una vez más, Moisés sube al monte y lo que está consiguiendo es lo que la gente necesitaba. Pero mientras Moisés está en el monte consiguiendo lo que la gente realmente necesita, al mismo tiempo Aarón estaba en el valle dándoles a cada uno de ellos lo que ellos querían. Y préstame mucha atención acá, por favor, ¿sí? Que yo tengo que estar definiendo en mi corazón. Recuerda que estamos hablando de la prioridad correcta. Yo necesito tener claridad en mi corazón. ¿Qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero? Porque cuando Moisés subió al monte a presentarse delante de Dios, Moisés estaba consiguiendo lo que ese pueblo realmente necesitaba. Pero Aarón estaba casi que a la par, en simultánea, estaba en el valle dándole a la gente lo que ellos querían. Entonces yo necesito tener la claridad de esto, preciosa iglesia de Dios, ¿sí? ¿Por qué es lo que yo me estoy angustiando? Por lo que realmente necesito y tiene que ver con la prioridad correcta, ministrar a Dios. O mi angustia es porque no logro conseguir lo que yo quiero y que estaría puesto a conseguirlo por encima de todas las cosas. Aún estaría en juego mi comunión íntima, mi rectitud, mi comunión personal, corazón a corazón con el Señor. Recuerda que estamos hablando de la prioridad correcta en el pueblo del Señor. Y la prioridad correcta no es nada más que estar delante de la presencia de Dios, ministrar a Dios. Recuerda que ya no es para Dios, sí, que produce cansancio. Recuerda que ya no es ministrando con Dios, que produce reposo, pero el interés del corazón es, sí, Señor, yo hago esto, pero a cambio tú me das esto. Pero ministrar a Dios es donde el corazón se abre. Es donde el corazón se rinde, es donde el corazón se humilla, se doblega delante del Señor para estar haciendo solamente y exclusivamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos sobre la faz de la tierra. ¿Listo? Entonces, tengo que estar entendiendo esto, lo que necesito y lo que quiero, porque ahí es fundamental tener claridad para nosotros seguir caminando adelante. ¿Qué era lo que la gente
quería? La gente quería otro Dios. La gente no quería a alguien que los dirigiera, que los corrigiera. La gente no quiere eso, pero no solamente esa gente de Éxodo 32. En la actualidad esto es lo que no quiere mucha gente, y escúchame, dentro del pueblo de Dios. Hay gente que no le gusta ser corregida. Hay gente que no le gusta que los instruyan. Hay personas que no les gusta, ¿sí?, que uno les dé un consejo sensato a través de la palabra del Señor. O sea, la gente muchas veces cuando viene a pedir un consejo, muchas veces a uno como un colaborador de Dios, la gente está en una batalla en su corazón. La cosa es lo que Dios quiere para esa persona, ¿sí? Como Moisés cuando subió al monte fue a conseguir lo que ellos necesitaban. Pero también está el conflicto en lo que la persona quiere. O sea, ¿esa persona es consciente de lo que necesita en su vida realmente? ¿O lo que ella quiere ahoga la más grande necesidad y la más grande prioridad que el ser humano pueda tener al interior de su corazón, como lo es la presencia de Dios? Entonces, ¿qué era lo que quería esa gente? Esa gente quería otro Dios, no quería nada con el Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿A qué le estás apuntando en este tiempo a tu vida? ¿A qué tú le estás abriendo el corazón realmente? ¿Eres tú una persona consciente de lo que tú necesitas? ¿O estás en la angustia, ¿sí?, de querer conseguir lo que tú quieres? Entonces yo necesito definir eso en mi corazón. Señor, yo entiendo a este punto de mi vida, Señor, que yo lo que necesito solamente lo hallo en ti, solamente lo encuentro en ti, Señor. Entonces una persona puede tener lo que ella quiere, ¿sí?, sin experimentar lo que realmente necesita. Pero una persona cuando experimenta lo que necesita, Dios puede darle a esa persona en el orden correcto en su corazón lo que ella muchas veces ha querido. Entonces Moisés vino del monte, ¿sí?, o sea, de la presencia de Dios para confrontar el pecado de Israel. Y muchas veces, una vez más, esto es lo que no nos gusta a nosotros, no nos gusta ser corregidos, iglesia. Y déjame decirte que este tiempo en el cual Dios nos está permitiendo vivir, esto es un tiempo precisamente con ese énfasis de que nosotros seamos corregidos, de que nosotros miremos lo que está en nuestros corazones, de que nosotros miremos si realmente estamos más interesados en lo que queremos que en lo que necesitamos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas? Y cuando hablo de qué es lo que tú necesitas, hablo de la prioridad correcta. Y cuando hablo de la prioridad correcta, hablo de la importancia de ministrar a Dios, de estar delante de su presencia, de estar delante de Él, de exponernos delante de su corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, después de su intercesión y el juicio de Dios, Moisés fue al tabernáculo después de esto, de lo que le estoy contando. La nube, la gloria de Dios descendió. Y cuando la gente vio la gloria del Señor, la gente se levantó y adoraron en las puertas de sus tiendas. El hombre que puede entrar en el santuario y traer la gloria de Dios es el hombre que ha estado en el monte a solas, ministrando a Dios en su presencia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora, te estaba hablando de Éxodo 32, pero leímos Éxodo 34 y te das cuenta que en Éxodo 34, del 1 al 5, están los pasos para nosotros convertirnos en portadores de esa gloria maravillosa, de la gloria de Dios, de la presencia del Señor. Aquí Moisés es llamado al monte una vez más para recibir los pensamientos, la voluntad y los mandamientos de Dios. Una vez más, ¿a qué sube Moisés al monte? Sube para recibir de Dios los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios y los mandamientos del Señor. Fue a recibir la ley, recuerda, la instrucción del Dios Todopoderoso. Pero esos mandamientos contienen, ¿qué es lo que contienen realmente? Sus pensamientos, su voluntad y sus mandatos, sus mandamientos. O sea que cuando una persona viene delante de la presencia de Dios a ministrar a Dios, esa persona va a recibir cada vez que
que se expone delante de la presencia de Dios, esa persona lo que va a recibir, mis amados, es, número uno, los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, recuerda, son más altos que nuestros pensamientos. Pero no solamente va a recibir los pensamientos de Dios, ahora va a recibir la voluntad del Señor. Cada vez que nos exponemos delante de la presencia de Dios, ese impulso de yo querer conseguir lo que yo quiero va a ser quitado y transformado, cambiado por lo que Dios sabe, tu vida y la mía necesitan. Y Dios sí sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Dios, como Dios y como Padre, sabe que lo que tú y yo estamos urgidos y necesitados es de la presencia maravillosa de nuestro Dios precioso y sublime. Esto es lo que el Padre desde luego entiende, desde luego comprende. Entonces, cuando una persona se expone delante de la presencia de Dios, esa persona recibe, número uno, los pensamientos de Dios. Número dos, la voluntad del Señor. Y número tres, los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entrar en ese tipo de relación y disfrutar al Señor, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda entrar en ese tipo de relación con Dios, primero necesita encontrarse con el Señor en el lugar secreto. ¿Cuántas veces hemos hablado del lugar secreto? En el lugar de intimidad, en el lugar de comunión, ¿sí o no? Dios le dijo a Moisés, no suba hombre contigo. Los hombres y las mujeres que dan a conocer a Dios, ¿sí?, por las calles, mire qué tan tremendo, son las personas que han estado a solas primeramente ministrando al Señor. O sea, nosotros por años hemos hecho un montón de movilizaciones, cosas buenas, cosas legítimas, pero los resultados muchas veces no fueron acorde al esfuerzo que se hizo y produjo muchas veces cansancio, produjo muchas veces malos testimonios, muchas veces eso fue lo que se quedó. Muchas veces gente quedó hasta acá de un montón de cosas que tienen que ver con lo que se refiere al Señor. Nosotros mismos muchas veces los vacunamos contra Dios. ¿Por qué? Porque fuimos expertos en ministrar para Dios, ministrar con Dios, pero fuimos muy escasos a la hora de ministrar a Dios, a la hora de estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Moisés, ¿qué hizo? Tomó la decisión de obedecer. Y esto es lo que Dios quiere en tu vida y en la mía. Recuerda que estábamos hablando ayer a la hora de tomar decisiones y a la hora de hacer elecciones. ¿Cuál fue la decisión que tomó Moisés? Obedecer. ¿Por qué? Porque él tenía la motivación correcta. Él tenía la motivación que era correcta en su corazón. ¿Cuál? Ministrar al Señor. Entonces, no hubo presencia de Dios hasta que él hizo y ejecutó esta decisión en su corazón. ¿Cuál? Ministrar, me voy a presentar delante de mi Señor. Y esta invitación es una vez más para tu vida y para la mía. Dios dijo que se reuniría con nosotros. Allá en Éxodo 29 recuerdan el sacrificio de la tarde. Si te acuerdas que tipifican algo muy grande. También dijo que lo buscáramos temprano. Entonces recuerda que ese Éxodo 29 de los sacrificios, que había un sacrificio en la mañana, que realmente se cumplió en Cristo Jesús en la hora de Él en la cruz del Calvario, pero hay un sacrificio que se conoce como el sacrificio de la tarde. Y ese sacrificio de la tarde de Éxodo 29 realmente es el que el Señor ordena y determina en Romanos capítulo 12, verso 2, que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo delante de nuestro Señor. O sea, ¿para qué? Para ministrar a Dios. Entonces, ese tipo de sacrificio establece un tiempo para estar a solas ministrando su presencia. Entonces, cuando una persona es fiel en esto, Dios se reunirá con esa persona ahí. No lo puedes olvidar. Cuando un corazón es fiel, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un esposo y esposa, cuando un padre, cuando una madre, cuando unos hijos, cuando un colaborador es fiel de exponerse delante de la presencia de Dios, el Dios que es fiel, lo que va a hacer es reunirse ahí contigo y conmigo, porque este es el corazón de Dios. Además, esta es la intención del corazón del Señor. ¿Qué es lo que siempre ha querido Dios? Un encuentro con cada uno de nosotros.
Entonces Moisés, apresurándose, lo que hace es que baja la cabeza, ¿sí?, hacia el suelo y adora. Y aquí era donde realmente quería llevarte en esta tarde. Capítulo 34 de Éxodo, en el versículo, miremoslo del versículo número 6. Pasando el Señor por delante de él, imagínate, es la misma presencia de Dios. Proclamó, el Señor, o sea, Dios mismo está proclamando esto. El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y le empieza a decir algo tremendo allí, ¿sí? En el número 7, pero en el verso 8 dice la palabra: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y entendió Moisés que ya Dios no quería que ministrara para Dios, que ministrara con Dios. Moisés entendió que Dios lo había creado a él, a Moisés, para ministrar al Señor, para ministrar en su presencia. Y esto es lo que él hizo allí en ese versículo número 8. Apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué es lo que hace? Y empieza a adorar al Señor. Y esto se le llama la prioridad correcta, iglesia. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como la prioridad correcta. Y esta es la verdad que necesita arraigarse, establecerse en nuestros corazones. Solo cuando los hombres vean y conozcan y estén en la presencia del Señor, esos hombres o esos corazones, como Moisés, realmente serán quebrantados. No hay otra forma, no hay otra manera. Cuando un corazón vea y conozca realmente la presencia del Dios Todopoderoso, ese corazón será quebrantado delante de Dios. El corazón de ese hombre, el corazón de esa mujer, de ese esposo que durante años maltrataba a su casa y a su familia, cuando tiene un encuentro con el Señor, recuerda, no puede seguir siendo la misma persona. Cuando una persona se expone delante de la presencia de Dios y conoce de qué es lo que se trata, esa persona recuerda qué es lo que recibe: los pensamientos de Dios, la voluntad del Señor y los mandatos de Dios. ¿Sí? Y cuando se expone delante de la presencia de Dios, entonces será ese corazón verdaderamente doblado, verdaderamente quebrantado. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que se doblegue esta carne, hasta que se discipline esta carne y vayamos al monte de su presencia, vayamos a la intimidad con el Señor. Hasta que no haya quebrantamiento, no habrá una visión clara y definida de Dios para tu vida. El corazón, recuerda, contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, ¿sí? Entonces, Dios no va a hablar a nosotros yo una vez lo compartía, Dios no nos va a hablar a nosotros en medio de los comerciales. Dios es el Señor y se merece toda nuestra atención y todo nuestro respeto. O sea, Señor, apenas estén los comerciales, entonces voy a ir a buscarte y me hablas. O me hablas durante los comerciales porque ya sigue la novela, ya sigue el partido, ya sigue esto, Señor. No, mis amados. O sea, si te estás viendo el partido, pues ve el partido. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. ¿Listo? O sea, que tus ojos sepan lo que están viendo y tus oídos lo que están escuchando. Pero por favor, tiempos con el Señor, mayor. Tiempos a solas con Dios, mayor, mis amados. Porque lo que ahora ha estado sucediendo es que también el televisor ha estado anestesiando también las vidas, ¿sí? Volviéndolas pesadas para lo que Dios realmente quiere. Entonces, en el verso 9, Moisés se arrepiente, ¿sí? En el verso 9, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor, dice, en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Entonces, cuando una persona se encuentra delante del Señor, en la presencia de Dios, en el verso 9, Moisés lo que está haciendo es arrepintiéndose, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. Entonces, escúchame, cuando una persona está teniendo revelación de Dios en su corazón, en su vida, esa revelación, ¿sabes qué es lo que produce en el corazón? Quebrantamiento. Trae a los hombres a quebrantamiento. Trae la vida del Señor. La revelación de Dios
quebranta a los hombres, escúchame, y trae verdadero y genuino arrepentimiento. O sea, cuando una vida realmente se está encontrando con el Señor, Dios muestra sus pensamientos a esa vida. Dios muestra a esa vida su voluntad. Y Dios muestra sus mandatos a ese corazón. Y ese corazón inmediatamente empieza a doblarse, empieza a arrepentirse. ¿Sí? Y tú lo puedes ver en varios textos de la palabra del Señor. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en Isaías, capítulo número 6. Como el profeta queda totalmente doblado delante del Señor. Tú ves esto también en la vida del apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco, en Hechos capítulo número 9. A Dios le satisface el arrepentimiento y quebrantamiento en el pueblo del Señor. Escúchalo, iglesia. A Dios le satisface el arrepentimiento y quebrantamiento en el pueblo del Señor. Y esto nosotros ya lo habíamos visto. Allá en Isaías 66:2, el Señor dice que, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sí, esto lo dijo el Señor en su palabra. Ahí le estoy diciendo en dónde. Y le estoy diciendo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 66 y en el verso número 2. Preciosa iglesia del Señor. Sí, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muy bien. También el Señor dijo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, allá en el Salmo 51, ¿listo? Entonces, el hombre de Dios nunca se dobla o nunca se quiebra hasta que vea, hasta que experimente la presencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando una persona, recuerda, tiene un encuentro con esa presencia, esa persona no volverá a ser la misma persona. Si te acuerdas de esto en los encuentros con Jesús en las mañanas, ¿listo? Y esto se está aplicando acá. Entonces, solamente las personas quebrantadas pueden ser los portadores de la gloria del Señor. Entonces, es que yo quisiera la presencia de Dios. Bueno, eso es lo que Dios quiere también con tu vida y con la mía. Pero Dios anhela que para ser portadores de esta gloria, nosotros necesitamos ser quebrantados delante de esa presencia. Y para ser quebrados delante de esa presencia, nosotros necesitamos exponernos delante de su presencia. Moisés se convirtió en un portador de la gloria del Dios Todopoderoso. Tú lo puedes ver en Éxodo capítulo 34, en ese capítulo que nosotros estábamos viendo, preciosa iglesia del Señor, ¿sí? Y si tú ves, por ejemplo, en el verso 29, miremoslo, del capítulo 34, que estamos ahí, miremos qué es lo que dice. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Te das cuenta de esto tan extraordinario? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hubo esa transformación? Ahí está diciendo la palabra, cuando hubo hablado con el Señor. Cuando vino y se expuso delante de la presencia, cuando conoció aspectos de la presencia del Señor, su ser interior fue quebrado, su ser interior fue quebrantado. Moisés no siguió siendo la misma persona, preciosa iglesia de Dios. Entonces, una vida quebrada atrajo el primer despertar de la iglesia. Recuerda ya en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, ¿listo? Y como vasos de Dios, cada uno de nosotros, tu vida y la mía, como vasos del Señor, debemos de ser los portadores. Debemos de ser los portadores de esa gloria maravillosa. Y así como el rostro de Moisés resplandecía, dice la palabra, porque hubo hablado con Dios, así el rostro nuestro resplandezca. ¿Sí? Porque hemos hablado con el Señor, que la gente vea que tu rostro y el mío resplandece, pero que la gente entienda y comprenda que fue como producto
de habernos expuesto delante de la presencia del Señor. Que la gente pueda decir, para ese hombre la prioridad es Dios, para esa mujer la prioridad en verdad es el Señor, para ese joven la prioridad es el Señor. ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? Y es lo que tenemos que ir definiendo en nuestras vidas, preciosa iglesia del Señor. Esto es lo que tenemos nosotros que estar considerando. Entonces, esto no tiene plan B, plan C, esto es de una. Esto es la prioridad correcta, mis amados. Entonces, la importancia de nuestros tiempos de oración, de nuestros tiempos de meditación en la palabra del Señor, no podemos nosotros soltarlo. Nosotros necesitamos estar en todo tiempo orando, como dice el Señor, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, con súplica, con ruego desde el corazón, diciéndole al Señor que nos ayude, diciéndole al Señor que tome el control de nuestras vidas, diciéndole al Señor que sea propicio a cada uno de nosotros, diciéndole al Señor que sin Él nuestras vidas realmente no tienen sentido. Para esto es que Dios nos llamó, para que esto que le pasó a Moisés, esto que le pasó a tantas personas, nos suceda también a cada uno de nosotros. Dios nos llamó, mi iglesia hermosa del Señor, para que así como el rostro de Moisés resplandecía por la presencia de Dios, porque hubo hablado con el Señor, así de la misma manera tu vida y la mía resplandezcan, por haber estado en donde, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y esos fueron los resultados. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles fueron los resultados de que Moisés en el 34:8 bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y se expuso delante de esa presencia? Ahí están los resultados. Verso 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Te das cuenta? Una persona que dice tener un encuentro con el Señor en su presencia no puede volver a ser la misma persona, iglesia. No puede seguir siendo la misma persona. Esto necesita quedar claro en cada uno de nosotros. Una persona que se expone delante de la presencia de Dios, que se convierte eso en lo más natural, en lo más codiciable para esa persona, para ese corazón, esa persona empezará, te lo aseguro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, empezará a convertirse en un portador de esa gloria. Si el rostro de Moisés resplandecía, imagínate, y que esa gloria, dice el Señor en segunda carta a los Corintios capítulo 3, sí, perecía. Imagínate cuánto más en nosotros, por medio del mejor pacto que se ha hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuánto más todo nuestro ser debe estar resplandeciendo delante de esa gloria preciosa a través de cada uno de nosotros, iglesia hermosa del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros con esto tan precioso del corazón de Él, ¿sí? Que Dios nos ayude a nosotros a poder caminar como todas estas personas realmente caminaron. Cuando un corazón entiende qué es la prioridad correcta en su vida, en su corazón, te darás cuenta que esa persona ya no va a seguir ministrando para Dios. Este es un subproducto, iglesia. Esa persona ya no va a estar angustiada ministrando con Dios, sino que esa persona se deleitará. Escúchame, se deleitará. Todo el tiempo se deleitará. Todo el momento, solamente en una cosa, ministrando en la preciosa presencia del Dios. Nosotros comprendamos que fuimos llamados por Dios para estar en su bendita, preciosa y maravillosa presencia. Que nuestras vidas resplandezcan, porque el Señor dice que somos luminares de Él, luminares de Cristo. ¿Por qué, mis amados? Porque si su presencia es la que nosotros frecuentamos,
Entonces de ella nosotros necesitamos ser revestidos e impregnados y que la gente lo vea y que la gente pueda decir que en verdad nosotros hemos estado con el Señor. La gente tiene que ver su presencia, la de Cristo, en cada una de nuestras vidas. Que Dios entonces nos ayude a nosotros todo este tiempo a estar caminando como es digno del corazón del Señor, en todo tiempo, en todo momento. La prioridad correcta es ministrar a Dios. Y mis amados, para esto se necesita tiempo y se necesita corazón. Tiempo de calidad, tiempo de calidad, a solas con Dios. No es estar escuchando una predicación, no es estar escuchando una transmisión solamente y la gente se quedó ya ahí contenta. Sí, ay, no, todo este día estuve escuchando este predicador, estuve escuchando esta transmisión tan bueno. No dejes de hacerlo. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, ¿sí? No tengo ningún inconveniente con eso. Lo que Dios desea es que tú y yo ministremos su presencia. ¿Listo, iglesia preciosa de Dios? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar caminando en pos de su corazón y en pos de su presencia. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos nosotros, así como se dijo también de estos hombres, que la gente pueda percibir la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas, por siempre y para siempre. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias por tu fidelidad, bendito Padre Celestial. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que tú nos das, por el deseo tan grande que está en tu corazón por nuestras vidas, por llamarnos a vivir contigo y para ti, bendito Dios glorioso y sublime. Haznos conscientes de ti una y otra vez, Señor. Padre, has hablado cosas preciosas a nuestras vidas y quisiéramos, Señor, abrazarlas y pedirte, Señor, que se queden en nuestros corazones. Pero quisiéramos pedirte más que ello, Señor, que podamos nosotros vivirlo, respirarlo, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor bendito Dios, que como Moisés subió a conseguir de ti lo que el pueblo necesitaba, Señor. Pero Padre, en simultánea, el pueblo estaba en el valle con Aarón, Señor bendito Dios, anhelando lo que ellos querían, Señor. Enséñanos a definir esto en el corazón, bendito Dios eterno de la gloria, Padre, lo que queremos de lo que realmente nosotros necesitamos, Señor. Y lo que necesitamos es ser conscientes de la prioridad correcta. Y la prioridad correcta no es ministrar para Dios, ni con Dios, sino a Dios. Lo otro será una consecuencia, Señor. Lo otro será el resultado, Padre. Ayúdanos, por favor. Y quiero pedirte perdón como un colaborador de Dios, por haberle enseñado, Señor Padre, Dios mío, Señor. Hablo de la iglesia, Padre, de nosotros los colaboradores, a las personas, haberlos metido más en actividades, en cosas, y no haberles enseñado la importancia de estar en la presencia de Dios. Por eso es que hay mucha gente que hoy día le cuesta soltar el activismo, le cuesta soltar sus cosas, Dios mío, para exponerse delante de la presencia de Dios. Perdónanos, Señor, porque hicimos del activismo, hicimos el fundamento y la esencia de ser de nuestras vidas. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Te pido perdón, Padre. Pido perdón, Señor, bendito Dios, Padre, en representación de la iglesia. Pido perdón por haberle anclado el corazón a la gente a tanta actividad, Señor, a tantas cosas para arriba y para abajo, Señor, pero no hubo vidas transformadas en tu presencia. Y ayúdanos, Padre. Te doy toda la gloria en esta tarde, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra quede guardadita en nuestros corazones, que hablemos con el Señor referente a todo esto. Y por favor,
Se necesita tiempo y corazón para poder estar delante del Señor. Sí, el rostro de Moisés resplandecía, porque dice la palabra, hubo hablado con Dios. Y de eso se trata. Si queremos ser personas transformadas, no es de otra forma, no es de otra manera. Si no hablamos con el Señor, no puede existir absolutamente nada. Que Dios nos ayude, iglesia hermosa de Dios. Entonces, que este resto de tarde sea una tarde preciosa para ustedes, para sus familias. Que tengan un resto de noche preciosa en Cristo Jesús. Que Dios les guarde, les fortalezca, nos anime a continuar adelante de su mano en todo tiempo y en todo momento. Mañana nuevamente, entonces en la mañana, con la ayuda de Dios, nuestros encuentros con Jesús. Y a las 5 de la tarde, una vez más, tendremos entonces nuestra transmisión, nuestra reunión. Bendiciones para todos, tengan un excelente día y que el Señor siga siendo la prioridad correcta en cada uno de nosotros. Bendiciones para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro.